por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero, que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Lo que acabamos de leer es un fragmento de La riqueza de las naciones de Adam Smith y se ha vuelto muy famoso. Es decir, no es por la moralidad, la virtud y el amor de las personas que el resto obtiene sus bienes y servicios. Y esta idea está precisamente en Mandeville, pero el escándalo de Mandeville consiste en haberlo puesto de una manera tan cruda que parece casi imposible de conciliar. Pero veamos. La fábula de las abejas comienza así. Un panal atiborrado de abejas que vivían con lujo y comodidad, más que gozaba fama por sus leyes y numerosos enjambres precoces, estaba considerado el gran vivero de las ciencias y de la industria. La letra. No hubo abejas mejor gobernadas, ni más veleidad, ni menos contento. No eran esclavas de la tiranía, ni las regía loca democracia, sino reyes que no se equivocaban, pues su poder estaba circunscrito por leyes. Vamos a poner aquí. Esto no es la ley, pero vamos a ponerlo como símbolo. Fíjense que lo más importante es, todo está puesto como para que las cosas salgan mal. No son las virtudes las que producen la sociedad, sino más bien son los vicios. Y dice, estos insectos vivían como hombres y todos nuestros actos realizaban en pequeño. Está hablando de las abejas. Hacían todo lo que se hace en una ciudad y cuanto corresponde a la espada y a la toga, es decir, a la justicia y a las leyes. Aunque sus artificios por ágil ligereza de sus miembros diminutos escapaban a la vista humana. Empero no tenemos nosotros máquinas, trabajadores, buques, castillos, armas, artesanos, arte, ciencia, taller o instrumento que no tuviesen ellas el equivalente. Pero y aquí es donde empieza todo el asunto. Y fíjense cómo dice. Grandes multitudes pululaban en el fructífero panal. Todo tipo de bienes, servicios, mercancías y desde luego conocimientos, eso que a ustedes les gusta saber, les gusta decir saberes. Dice, bueno, y esa gran cantidad les permitía medras, empeñados por millones en satisfacerse mutuamente la lujuria y la vanidad. Y otros millones ocupábanse en destruir sus manufacturas. Abastecían a medio mundo, pero tenían más trabajo que trabajadores. Algunos, con mucho almacenado y pocas penas, lanzábase a negocios de pingües ganancias y otros estaban condenados a la guadaña y al asadón. Y a todos esos oficios laboriosos en los que los miserables voluntariosos sudan cada día agotando su energía y sus brazos para comer. Mientras otros se abocaban a misterios a los que poca gente envía aprendices, que no requieren más capital que el bronce y pueden levantarse sin un céntimo, como fulleros, parásitos, rufianes, jugadores, rateros, falsificadores, curanderos, agoreros y todos aquellos que, enemigos del trabajo sincero, astutamente se apropian del trabajo vecino, incauto y bonachón. Bribones llamaban a estos, mas salvo el mote, los serios e industriosos eran lo mismo. Y ahí está el asunto. Los bribones, vamos a poner este bribón, los bribones y los industriosos, vamos a poner un abogado, incluso el médico, eran exactamente los mismos. Vamos a ponerlos al mismo lugar de la basura, de la tecnología, de la ciencia y de la industria. Los abogados,
cuyo arte se basaba en crear litigios y discordar los casos, oponíanse a todo lo establecido para que los embaidores tuvieran más trabajo con haciendas hipotecadas, como si fuera legal que lo propio, sin mediar pleito, pudiera disfrutarse. Deliberadamente demoraban las audiencias para echar mano a los honorarios y por defender causas malvadas hurgaban y registraban en las leyes como los ladrones las tiendas y las casas buscando por dónde entrar mejor. Los médicos valoraban la riqueza y la fama más que la salud del paciente marchito o su propia pericia. La mayoría, en lugar de las reglas de su arte, estudiaban graves actitudes pensativas y parsimoniosas para ganarse el favor del boticario, hoy en día las empresas farmacéuticas, y la lisonja de parteras y sacerdotes, hoy Provida, y de todos cuanto asisten al nacimiento o el funeral siendo indulgentes con la tribu charlatana. Y las prescripciones de las comadres con sonrisa afectada y un amable ¿qué tal?, para adular a toda la familia, y lo peor que todo de todas las maldiciones, aguantar la impertinencia de las enfermeras. De los muchos sacerdotes de Júpiter contratados para conseguir bendiciones de arriba, algunos eran leídos y elocuentes, pero los había violentos e ignorantes por millares, aunque pasaban el examen todos cuanto podían enmascarar su pereza, lujuria, avaricia y orgullo, por los que eran tan afamados como los sastres por cisar retazos o ronos marineros. Algunos entecos y andrajosos místicamente mendigaban pan, significando una copiosa despensa. Los soldados, que a batir serán forzados, y aquí reciclamos, sobre todo ahora que estamos en riesgo de la remilitarización de la policía, sobreviviendo disfrutaban honores, aunque otros que evitaban la sangrienta pelea enseñaban los muñones de sus miembros amputados. Generales había valerosos que enfrentaban al enemigo y otros recibían sobornos para dejarle huir. Y todos estos personajes servían a sus reyes pero con villanía, engañados por su propio ministerio. Muchos esclavos de su propio bienestar, y esto parece que fue escrito ayer, salvábanse robando a la misma corona. Se llama corrupción. Tenían pequeñas pensiones y las pasaban en grande. Piensen en los expresidentes. Aunque jactándose de su honradez, escuchen a los políticos. Sobre todo cuando se jubilan. Y cuando terminan dando conferencias y masterclasses. Porque no había abeja que no quisiera tener siempre más. No ya de lo que debía, olvídense que esto tiene que ver con necesidades, sino de lo que osaba dejar entender. El que pagaba por ello, como vuestros jugadores, que aún jugando rectamente, nunca ostentan lo que han ganado ante los perdedores. En otras palabras, no era un sistema de mera oferta y demanda, neutral, ni tampoco era un sistema de necesidades. No era un sistema de producción, era un sistema movido esencialmente por la avaricia. Solo que, como veremos más adelante en el libro de las pasiones, que también les dejé ahí que también les dejé como lectura, lo que veremos más adelante es que tenía que pasar algo dentro de la historia ideológica para que el vicio dejara de ser llamado vicio, y lo encontramos en Adam Smith, que se llama interés propio. El interés propio. Y después, en el siglo XX, se va a llamar libertad. Entonces, fíjense cómo pasamos de la avaricia al interés propio, a la libertad, porque en última instancia es esta libertad vil, sin responsabilidad, la única que nos garantiza el bien común. Y ese es el corazón, el centro y la justificación última de un sistema capitalista en su acepción más general y más básica, porque confía en una regla oculta que Adam Smith llamó la mano invisible, y es justamente esta mano, dice, esta mano que supuestamente hace que los vicios y el interés propio se convierta en orden, porque este panadero que le interesa un pepino la vida de su cliente, resulta que al buscar su propio interés termina redundando en el interés de ella. ¿Por qué? Porque, bueno, existen estas
famosas leyes de la oferta y la demanda y muchas otras que están supuestamente orientadas por la ley última del equilibrio, pero no importa si él moralmente es despreciable o si ella es moralmente despreciable, o él, o si él es un engañador, o si él es un vil, porque a final de cuentas es el egoísmo coordinado el que termina resultando en el bien de todos. Porque si todos competimos, todos queremos ganar, y si todos queremos ganar, todos tenemos que seguir ciertas reglas, y esas reglas, si nos sometemos todos, y si todos nos sometemos a esas reglas, entonces el resultado agregado de los comportamientos individuales será el bien común. ¿Pero de dónde sale eso? Bueno, eso se llama teología, o si lo quieren ver así, es teología natural, o un cierto naturalismo que está tamizado por la mano de Dios, en la cual el comportamiento aparentemente egoísta e inmoral de la gente, en el fondo, está gobernado por una teodicea natural, en la cual está asegurado el equilibrio. El estar asegurado el equilibrio en este sistema de competencias y de oferta y demanda, está asegurado el bien común y el bien colectivo. Y eso es precisamente lo que está diciendo Mandeville. Dice: y la misma justicia, célebre por su equidad, aunque ciega, no carecía de tacto. Su mano izquierda, que debía sostener la balanza, a menudo la dejaba caer, sobornada con oro, y aunque parecía imparcial tratándose de castigos corporales, fingía seguir su curso regular en los asesinatos y crímenes de sangre. Uy, así pues, cada parte estaba llena de vicios, pero todo el conjunto era un paraíso. Y escuchen, cada parte era un vicio, pero el conjunto era un paraíso. Las partes se llaman los individuos, el todo se llama la sociedad. La sociedad no existe sino como resultado. Lo que existen son los individuos. Aquí está, ya se compró su salchichón. Lo que existe es el agregado como resultado de las individualidades. Y esto lo que nos dice es que la avaricia se transforma en bien, el vicio se transforma en paraíso, el interés común el interés individual se transforma en interés común. Y todo lo que hay que mostrar es si funciona eso o no funciona y cuáles son los argumentos bajo los que supuestamente funcionan. Así era el arte del Estado, que mantenía el todo, del cual cada parte se quejaba. Esto, como en música la armonía, en general hacía concordar las disonancias. Esta es una idea muy importante en el liberalismo y también muy importante en el capitalismo entendido como una economía liberal. No hay desconcierto o inconcierto, o no hay disonancia, sino cada nota que se tañe o que se ejecuta termina en la gran escala, según una especie de ley de los grandes números, en convertirse en una sinfonía en la cual todo funciona. Y aquí está. La raíz de los males, la avaricia, vicio maldito, perverso y pernicioso, era esclavo de la prodigalidad, ese noble pecado. Fíjense, son los nobles pecados, ya no es pecado contra virtud. No son las virtudes teologales para vencer los pecados, porque recuerden que estamos entrando en una época en la cual la Iglesia está a punto de perder todo su poder, y que la Iglesia, ya lo vimos en la querella de los antiguos y los modernos, la Iglesia ya no es el centro rector de la sociedad. Ahora está surgiendo esta otra fuerza, que es la fuerza del mercado, y que va a estar encabezada particularmente por los burgueses, y que van a llegar al poder en la Revolución Francesa. Por lo tanto, no se trata, y esto lo vamos a ver en el libro de las Pasiones, no se trata ya de cómo deben ser los hombres. Eso es Aristóteles, eso es la virtud humana y cómo debemos comportarnos en una ciudad, en la polis. Aquí la pregunta es completamente diferente, y esa pregunta la cambia de manera radical Maquiavelo, que dice: no tomemos al hombre
como debe de ser, sino al hombre como es. Entonces, ¿cómo puede ser que una sociedad funcione tomando al hombre no como debe ser, sino tal cual es? Porque la prueba es que el hombre es esto: un dechado de avaricia, de vicio, de perversidad y de pecado. Pero, oh maravilla de las maravillas, resulta que el pecado, que ya no se llamará pecado, sino se llamará de manera muy civil vicio, termina transformándose en virtud. Esta palabra adorada por los romanos y también por los griegos, pero que finalmente retorna al Estado. Entonces no es que nos debamos comportar de acuerdo a las virtudes que nos comanda el Estado o que nos comanda la Iglesia. Lo que tenemos que ser es libres, absolutamente libres, y hacer nuestro capricho, nuestro absoluto capricho, pero solamente porque sabemos que a la postre estamos salvados, porque mientras el lujo daba trabajo a 1 millón de pobres y el odioso orgullo a 1 millón más, la misma envidia y la vanidad eran ministros de la industria, sus amadas, tontería y vanidad, en el comer, el vestir y el mobiliario. Hicieron de ese vicio extraño y ridículo la rueda misma que movía el comercio. Y aquí vamos a poner algo nada nutritivo, pero que bueno, representaba uno de los pecados capitales, que era la gula. Aquí está la ropa, la vanidad. E incluso, ¿por qué no?, la vanidad del estudio, que no trae nada para nadie, cuando se entrega a la tontería y a la vanidad. Pero bueno, porque lo que alguna vez estaba bien, en medio año se convirtió en delito. Y es otra cosa que está diciendo. Las cosas cambian tanto y tan rápido que no podemos ampararnos en un sistema de la moral. Lo único que tenemos es un sistema de reglas, que es el derecho, y ese sistema de reglas y del derecho lo único que puede hacer es poner ciertas limitaciones a estos actores, pero no son limitaciones morales, ni tampoco son limitaciones que vayan directamente a la coacción para obligarlos a hacer algo. Simplemente los castiga cuando cometen algún delito, y ese delito va a ser precisamente romper esta obligación recíproca que surge de la avaricia, pero de la avaricia controlada. Así, el vicio nutría el ingenio, el cual, unido al tiempo y la industria, aquí está, el tiempo y la industria, pues pondremos aquí unos panes. Traía consigo las conveniencias de la vida, los verdaderos placeres, comodidad, holgura, en tal medida que los mismos pobres vivían mejor que antes los ricos, y nada más podría añadirse. Cuán vana es la felicidad de los mortales si hubiesen sabido los límites de la bienaventuranza, y que aquí abajo la perfección es más de lo que los dioses pueden otorgar. Los murmurantes bichos se habrían contentado con sus ministros y su gobierno. Pero no, y aquí es donde está todo el asunto. Resulta que este está inconforme, y este está inconforme, y ella está inconforme, y él está inconforme, y todos están inconformes. ¿Por qué? Porque este se queja del precio que le da el panadero con su pan, y este se queja de la corrupción del policía, y el policía se queja de la corrupción de los jueces, y el juez se queja de la corrupción de la presidenta, y la presidenta se queja de la corrupción de la secretaria de Economía, y la secretaria de la Economía se queja de la cesárea que le programó el médico cuando no era necesario. Entonces, el único pecado, de lo único que se puede ser culpable en este sistema capitalista, es de estar insatisfecho, de no darse cuenta que la satisfacción ya está ahí,
que el reino de Dios en la tierra ya está aquí, que nada más se le puede pedir a los dioses, que estamos ya de facto en el paraíso. Y entonces cuenta la historia, un buen día, todos maldiciendo a las otras profesiones gritaron: ¡mueran los bribones! Y aunque sabedores de sus propios timos, porque ese es el asunto, todo mundo sabe que tima, pero nadie está dispuesto a ser timado. Despiadadamente no lo toleraban o no les toleraban en los demás. Húndase la tierra por sus muchos pecados. Y entonces, ¿qué pasa en la fábula? Pues un buen día deciden que esto debe de cambiar, que esta sociedad corrupta está llevando a la humanidad a la ruina y que eso tiene que cambiar. Entonces la justicia ahorcó a algunos y liberó a otros. Este juez fue liberado. Y tras enviarlos a la cárcel, no siendo ya más requerida su presencia, con su séquito y pompa, se marchó. Entonces piensen, esta muy mal representante, bueno, aquí tenemos al guardián de la ley, bueno, tenemos al policía, pero bueno, no tenemos otros monitos, así que lo pusimos ahora como representante del judicial en general, ¿no? Entonces, resulta que actuaba tan bien que acabó con los criminales y entonces resultó innecesario. Y así, no portaba ya su imaginaria espada, sino sus propias herramientas, el hacha y la cuerda. Aunque la medicina vive mientras haya enfermos, nadie recetaba más que las abejas con aptitudes, tan abundantes en todo el panal que ninguna de ellas necesitaba viajar, dejando de lado las vanas controversias. Así que este médico, que recomendaba, que estaba muy bien formado y no le veía la cara a sus pacientes, ni tampoco les programaba cirugías para sacarles el dinero, entonces resulta que también venía sobrando. Y lo mismo venía sobrando con una buena presidenta o con una buena reina que, haciendo la justicia, entonces no tiene que estar escuchando a sus conciudadanos que se quejan. Y así, que vendía salchichones de París, pues no veía razón para vender semejante cosa, ni nadie tampoco tenía razones para consumir productos tan caros y sofisticados, así que todo mundo bajó al nivel más básico. Vamos a quitar esto. Bueno, no, ya veremos qué va a pasar con esto. Y claro, despertado de su pereza, el clero no pasaba ya su carga a abejas jornaleras, sino que se abastecía a sí mismo, exento de vicios, para hacer sacrificios y ruegos a los dioses. Todos los ineptos, o quienes sabían que sus servicios no eran indispensables, se marcharon. No había ya ocupación para tantos. No echaba a los hambrientos de su puerta, ni pellizcaba del jornal de los pobres, sino que al famélico alimentaba en su casa, a la que el jornalero encontraba pan abundante y cama y sustento el peregrino. Bueno, yo solamente les mandé este pedazo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa al final con esta segunda colmena? Pues resulta que, siendo las personas más formadas completamente inútiles, entonces resultaban ociosas, no servían para nada. Y la gente, al no exigir más y al no competir, pues también se conformaba con muy poco. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que la industria se vino abajo. Vamos a poner esta pastelería tan sofisticada, con estas empanadas de atún, dejó de existir y había solamente hogazas de pan con las cuales todo el mundo estaba satisfecho. Entonces y como no había prisa tampoco, porque recuerden que la producción de lo que trata, lo que intenta es volverse más eficiente y producir más por menos unidades de tiempo. Entonces tampoco había ninguna prisa y por lo tanto la industria y la tecnología, junto con la vanidad, se fueron abajo. ¿Y qué es lo que queda? Dice Mandeville.
Pues resulta que lo que queda es una sociedad pobre, una sociedad terriblemente pobre, pero no empobrecida económicamente, sino una sociedad empobrecida social y culturalmente, una sociedad que no tiene ciencia, una sociedad que no tiene tecnología, una sociedad que no tiene las grandes producciones literarias, artísticas en general, porque la gente no tiene pasiones, la gente no tiene avaricia y la gente no siente el aguijón de la competencia. Y dice Mandeville, eso es precisamente la ruina de la sociedad. Bueno, ojalá se pueda ver con toda claridad el argumento, que es muy simple. Llegamos históricamente a un punto en el cual se está rompiendo el antiguo régimen. ¿Y en qué consiste el antiguo régimen? Pues en dos brazos, la Iglesia y el Estado. Desde luego van a vivir muchos siglos todavía, pero está emergiendo una tercera fuerza, y esa tercera fuerza es el mercado, es la burguesía. Piensen, por ejemplo, en las ciudades italianas, en donde crece Maquiavelo, en donde son puntos mercantiles, no son puntos en donde se esté produciendo algo, son puntos de intercambio, y eso va a ser la tónica del capitalismo en adelante. El capitalismo no vive de ofertas y demandas solamente, de lo que vive es de coordinar a gran escala el comercio, y más adelante de comercializar todo lo posible. Dos de los inventos más importantes en esta época temprana del capitalismo y de emergencia de los burgueses es la creación de los bancos, y con ello de dos elementos: los préstamos y los bonos. Entonces, los préstamos, los bonos, por un lado, y por el otro lado el intercambio de divisas. Porque ¿qué es lo que queda claro? Lo que está produciendo la gran abundancia no es esta idea clásica de que yo produzco algo y luego tengo un excedente y alguien más tiene un excedente y entonces vamos y lo intercambiamos y los dos quedamos satisfechos. No, lo que pasa es que el mercado se constituye en un lugar en sí mismo. No es el nombre del intercambio, sino al revés. El mercado es el lugar mismo de efectuación de la sociedad, y ese es el que tiene efecto a su vez sobre los productores, de tal manera que yo ya no voy a producir lo que se da solamente en mi tierra, sino yo voy a producir lo que me pide el mercado. Pero el mercado crece a tal grado que después el mercado mismo necesita organizarse, el mercado mismo necesita administrarse de cierta manera, y no estoy diciendo que haya alguien que lo administre como el Estado, no, lo que necesitan surgir son instituciones que potencien la fuerza del mercado. Ya lo habíamos dicho, el mercado se potencia, número uno, con el dinero, porque con el dinero yo puedo hacer intercambios de cosas que no están presentes. Pero después, y estas son las dos invenciones de las que les estoy hablando, después en las ciudades italianas como Florencia, donde están los famosos Medici, que se vuelven ricos por eso. Ellos no son nobles, ellos se hacen ricos por haber sido los banqueros. ¿Y cuál es la gran virtud de los banqueros? Bueno, pues que ellos tienen capital y ellos pueden prestarle incluso al Estado. Entonces, ¿qué hace el Estado? Bueno, el Estado pide dinero, o algún otro capitalista que no tiene el capital para jugársela e ir a hacer una compañía por ahí en las Indias o en algún otro lugar donde pueda expoliar a los nativos. Resulta que sí, hay muchas cosas que yo no puedo hacer porque no tengo no solamente la materia, sino además no tengo el dinero. Entonces empiezan a surgir esta institución que es el banco, y que lo que hace es extender las posibilidades del mercado, porque entonces ya no tengo que lidiar solamente con mercancías, sino que puedo lidiar con eventos futuros. Entonces, por ejemplo, en ese entonces también el propio Estado, si no tiene suficiente dinero para ir a hacer la guerra, entonces puede expedir unos bonos, y los propios burgueses pueden comprarle esos bonos, porque el Estado les dice que si gana la guerra, entonces les pagará el doble del valor de esos bonos. Entonces, claro, el Estado se puede hacer del dinero que ya no tiene y que ya no necesita producir directamente, sino que ahora confía en los capitalistas, porque los capitalistas lo pueden financiar, y al financiarlo, ese Estado adquiere nuevas capacidades, nuevos poderes, pero a cambio, claro, y eso lo veremos hasta ahora, a cambio el Estado tendrá que ir cediendo al Estado poder
el Estado tendrá que irle cediendo al mercado poder porque el poder está ahora en el mercado. Ya no es los viejos estados al estilo de los Luises, en los cuales el poder está concentrado en la monarquía y luego la monarquía tiene un conjunto alrededor suyo que son los nobles, que son los que van a hacer la guerra. Esa estructura se está destruyendo. Y también, bueno, piensen en la reforma, ya tampoco la iglesia tiene la unidad absoluta dentro de Europa y después todo el mundo. Entonces, y bueno, en el caso de los bancos, de los Medici, lo que hacen es, bueno, la usura. Había estado prohibida durante la Edad Media, no se podía prestar con intereses, era pecado. Pero fíjense entonces qué interesante es esto. Para que yo pueda hacer préstamo tengo que quitarle la avaricia, la carga del pecado, y tengo que quitarle la carga de una transgresión contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, número uno, lo dijimos, vamos a llamarlo de una forma más civil. Vamos a llamarlo vicio, porque un vicio puede ser condenable, pero un vicio no es un pecado, no es necesariamente un vicio. Y después la siguiente transformación será convertir el vicio, o la idea de vicio, o el concepto de vicio, o la imagen de vicio en interés propio, interés personal. Entonces yo no soy una persona, no soy un pecador, no soy una persona que sea viciosa, simplemente estoy ejerciendo mi pleno derecho de buscar mi beneficio. Y eso, más adelante, será llamado con un nombre más pomposo, que es libertad. No estoy poniendo en cuestión el concepto de libertad, pero como después discutirán otros, Isaiah Berlin, entre otros, es, bueno, hay libertades positivas y hay libertades negativas, hay libertades para hacer algo y hay libertades respecto a algo. Yo soy libre respecto del mercado, pero yo también necesito una libertad positiva para hacer algo. Yo puedo tener una libertad individual o puedo tener una libertad grupal, no es lo mismo, y además también puedo tener una libertad dentro de un marco estatal en el cual yo soy reconocido como ciudadano, o yo soy reconocido solamente en tanto propietario, también frente al Estado. Bueno, son ideas muy sueltas. Simplemente quisiera transmitirles la idea de que hay muchas formas de comprender la libertad positiva, la libertad negativa, la libertad individual, la libertad colectiva. Entonces, pero lo que está germinando aquí es el concepto de libertad de la burguesía, ¿sí? Es decir, de los individuos, es decir, de los que realizan el comercio, es decir, los que se arriesgan y tienen el capital para poderlo reinvertir más adelante y poder sacar más ganancias. Y son ellos también los que realizan esta revolución cultural, cognitiva y moral e inversión de los valores, en la cual, o por medio de la cual, el pecado se transforma en vicio, luego el vicio se transforma en libertad individual, en interés personal, y finalmente el interés personal se termina transformando en libertad, ya en el siglo XX. Ese es el primer punto. El segundo punto sobre el que quería llamar la atención, que es importantísimo aquí en Mandeville, es, y que después salta hasta a Smith, y después va a ser el discurso también de la escuela neoclásica y de la escuela de Viena. O sea, todos, absolutamente todos parten del hecho de que la unidad de análisis tiene que ser el individuo, ¿sí? Pero este individuo tiene derecho a hacer exactamente lo que quiera, siempre y cuando no viole ciertas reglas mínimas, por ejemplo, ir a asesinar a su vecino, mientras sea una avaricia precisamente a nivel personal. Entonces esta no puede ser demasiado grande y no puede ser demasiado vil. Entonces, si nosotros estamos limitados como individuos, o nuestras ambiciones solamente son nuestras ambiciones personales, entonces resulta que a nivel agregado todas esas ambiciones personales generan un gran sistema que llamamos mercado,
que es la competencia, e idealmente si nosotros estamos en igualdad de condiciones, estamos en igualdad de circunstancias de capital, es decir, ingresamos con el mismo capital y con las mismas posibilidades, si se cumplen todos esos, y se cumple además el otro proceso de la transparencia de la información, porque recuerden que una de las teorías contemporáneas de la economía es que los precios son sistemas de información, y los sistemas de información, para poder funcionar y llevarla de manera correcta de un punto a otro, pues tienen que ser transparentes. Es decir, si nadie puede ver la totalidad del mercado, entonces lo único que tienen los actores son los precios para orientarse respecto a las ofertas y las demandas que hay en otros sitios, ¿no? Esto no es muy complicado, pero no, de todos modos quizá no quede del todo claro. Simplemente dejémoslo así. Entonces, supuestamente tiene que haber transparencia o horizontalidad en la información, o, dicho de otra forma, simetría de información. El hecho es que el mercado nunca empieza con actores que están en la misma igualdad de circunstancias, no hay simetría de información, y además hay uso de la fuerza, y además hay privilegios, y además hay intervención del Estado. Pero, supuestamente, si no hubiera ninguna intervención del Estado, y si nadie metiera mano negra, entonces la única mano que intervendría sería la mano de Maradona, o sea, la mano de Dios, y esta mano de Dios lo que hace es transformar las actitudes individuales, egoístas, en un bien común. Entonces, esto es el modelo de la competencia. ¿Por qué se supone que la competencia y la competitividad es buena? Porque yo quiero ganar el mercado y él quiere ganar el mercado, ella quiere ganar el mercado, y yo soy el cliente. Entonces, él va a ofrecer una mercancía. Bueno, están vestidos de forma muy curiosa. Vamos a poner que los dos son, como yo, profes. Entonces, bueno, y trabajan en unas universidades privadas. Entonces, necesita convencerme a mí, que me voy a inscribir en su universidad, de que él es muy bueno. Pero ella, como también está luchando por mí, por ganarme a mí como cliente, entonces va a competir con él, y entonces supuestamente va a ofrecer educación de mejor calidad. Y entonces él, como no se quiere quedar atrás, entonces va a mejorar la calidad. Entonces supuestamente ellos, al competir por mí, lo que hacen es ir mejorando la calidad, y entonces el que resulta beneficiado es yo, el cliente. El asunto, claro, es que no haya monopolios, que no haya control de mercados, que no haya especulación, y que compitan para bien, porque una forma de competir es también sabotear. No hay ninguna razón por la cual yo deba competir en una carrera con una persona de forma correcta si le puedo meter el pie. Y esto es lo importante, de lo que está diciendo Mandeville. No es cierto, y eso es lo que dice, no es cierto que haya la más mínima virtud, ni que tenga que haber la más mínima virtud, ni el más mínimo respeto, ni el más mínimo bien común nacido de los individuos. Ese viene por añadidura y es el resultado. Por lo tanto, y esta es la paradoja, o más bien la inversión en la que cree este modelo capitalista, es: si tú buscas el bien común, lo que haces es arruinar a la sociedad, porque estás metiendo mano en el conjunto. Y el conjunto nadie lo puede tocar, ese es sagrado. Lo único que en lo que puedes incidir es en la esfera personal, en la esfera individual. Entonces, yo, trabajando con mi individualidad y trabajando todos sobre nuestra individualidad, entonces podemos transmutar eso en el bien común. Entonces, ¿por qué hay un choque tan grande entre esta idea capital libertaria y el comunismo? Bueno, porque el comunismo lo que dice es no, los individuos de entrada ya están en un marco social y económico de relaciones en las cuales sus propios comportamientos están limitados y determinados, y no es cierto que ellos puedan entrar a la competencia en igualdad de circunstancias, porque de entrada el mundo está dividido entre capitalistas o burgueses, que son los propietarios de los medios de producción, y los trabajadores, que no tienen nada, absolutamente nada, ninguna propiedad más que su fuerza de trabajo, y por lo tanto cuando salen al mercado no salen a competir, sino salen a sobrevivir.
Entonces, con esto concluimos. Efectivamente, dentro de la naturaleza hay muchos comportamientos y se ha reconocido dentro de la propia estadística, hay muchos fenómenos en los cuales los datos individuales no nos explican el conjunto y que a veces suceden, se llama la ley de los grandes números, a veces termina sucediendo en un volumen de datos muy grande un resultado que no podría haber sido seguido del comportamiento individual o del comportamiento de sus elementos, ¿no? Bueno, así pasa. Cuando nosotros cogemos al azar un montón de personas, vamos a coger puras mujeres, y las formamos, bueno, pues resulta que esas personas van a formar una distribución normal. Nadie lo decidió, nadie metió mano, simplemente la naturaleza misma hace que las cosas se comporten según ciertas distribuciones, o según ciertas reglas, o según ciertas leyes. Entonces, ¿cuál es el supuesto? Que el mercado es una naturaleza, y que el mercado puede ser conocido por las leyes de la naturaleza, y que por lo tanto estamos justificados a creer que si no intervenimos con nuestra cultura, la naturalidad, entonces ella misma terminará efectuando su ley, que es la ley del equilibrio, y esa ley del equilibrio es lo que llamamos nosotros el bien común. Pero eso es lo más cuestionable de todo. Bueno, muchas gracias y seguimos en la próxima clase.